Hello class, good afternoon. Welcome to another English class. I am very happy to see you and I hope you're having a very nice day. Hola a todos, mi nombre es Carmen para los que algunos tal vez todavía no han estado conmigo, ya que el día de hoy pues nos estamos uniendo varias zonas que antes estaban divididas. También aquí nos acompaña Miss Margarita. Hello, Miss Margarita. Hello, classmates. So good to have you here. Welcome. Muy bien, entonces el día de hoy pues vamos a empezar la clase. En estas próximas clases vamos a llevar esta nueva modalidad de ingresar todo el grupo de los que están en el grupo de WhatsApp de Inglés Intermedio B en una sola reunión, ¿sí? Entonces ya vemos aquí todas las zonas que forman este grupo y, y así vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con una tarea que les habíamos dejado, no sé si se recuerdan, pero habíamos hablado un poquito acerca de una de las técnicas que les habíamos dejado para que ustedes puedan ponerla en práctica, para que vean qué les parece, si pueden, si les sirve esa técnica, si les es útil. Entonces, habíamos visto los podcasts, escuchamos un podcast y les indicamos que había una tarea en la que ustedes tenían que escuchar un podcast de cierto canal. No era cualquier podcast, sino que era uno que ustedes tenían que encontrar en en un canal que se llamaba BBC Learning English. Entonces ustedes tenían que escoger uno de esos, escuchar uno y entonces ya tenerlo listo el día de hoy para que nos lo puedan compartir y lo puedan recomendar entre sus compañeros, qué les pareció, qué aprendieron, qué vocabulario sacaron de ese podcast. Y así entre todos nos íbamos como que a ayudar y a darnos tips. Entonces, espero que hayan podido hacer la tarea porque les habíamos indicado que lo íbamos a compartir. Entonces, que incluso ya les habíamos indicado que íbamos a hacer unas salas de Zoom, pequeños grupos, para que entre ustedes puedan conversar y explicar sobre el podcast, ¿verdad? Que escucharon. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a hacer unas salas aquí de Zoom, vamos a hacer grupos pequeños y nos vamos a dividir como grupos de más o menos 4 personas para que ustedes puedan decir ahí cuál fue el podcast que escucharon. Por ejemplo, de qué se trató, si lo lograron entender, qué vocabulario aprendieron. Entonces vamos a dar aquí unos minutitos y nosotras, Miss Margarita y yo, vamos a estar aquí pasando entre las salas para ir revisando ahí lo que ustedes están compartiendo. Entonces, bueno, son las 2:10. Vamos a dar unos 10 minutos para que podamos compartir y para que nos dé chance también a nosotras de ir revisando todas las salas. Entonces, somos 44, bueno, 42 estudiantes. Entonces, vamos a hacer grupos de unos 6 grupos, creo yo, que estaría, no, perdón. 9 grupos. 9 grupos, vamos a hacer 9 grupos y van a ser más o menos 4 o 5 personas los que van a estar en cada sala. Entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Van a compartir, van a explicar ahí su podcast, cada uno va pasando y esperamos que pues se animen, que compartan estas recomendaciones, estos tips, porque era la tarea que les habíamos dejado, ¿verdad? Entonces, veamos, permítanme. Solo vamos a preparar aquí. Recuerden que estos espacios es donde tenemos que aprovechar a practicar entre todos porque pues la mayoría no tenemos alguien con quien practicar durante la semana. Entonces ahora es cuando podemos abrir nuestros micrófonos, practicar y para que el ejercicio sea fructífero tenemos que participar todos, ¿verdad?
Recuerden que nosotros también estamos viendo ahí, apuntando quiénes no se unen, quiénes se encienden, quiénes no encienden el micrófono. Ok, entonces ahorita vamos a empezar a crear las salas y ustedes se van ingresando ahí, les va a aparecer aquí la notificación y empiezan a compartir ahí sobre su tarea. Entonces nos vemos en un ratito. Ahí está, creo que ya. Faltan ahí algunos compañeros que no han entrado. Marielos, tienes que entrar a la sala número 2. Mariana, Daniel, Guadalupe, también a la sala número 2. No sé si tienes algún problema para ingresar, Marielos. Josué Gabriel, tienes que entrar a la sala 10. Hi, how are you? Hi, Miss. Ok, entonces aquí estamos Samantha, Ingrid, Eunice. No sé cómo les fue con la tarea. ¿Lograron hacer, escuchar algún podcast? Sí, Miss. Un Ah, poco. ok. Está bien, estamos bien. Entonces, a ver, Ingrid, ¿cuál fue el podcast que te escuchaste? ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el título? The podcast that I hear talked about one question that it was are trees intelligent? Something Ujú. like that. Ah, ok. And it was a couple that they were um, Georgina and Nell. Some Ujú. I, I couldn't hear well the name from him. They talk about the trees. Georgina told Nell that she was investigated about her family tree and the relationship that had between all the members from her family. And he said her that it was interesting, but the question or topic for this program was trees, not family trees. But it was okay because the trees live also in the forestry. Georgina said to Nell that trees also have family and the mother trees support two children trees. Nell said her that trees are very intelligent. They can communicate each other and also they can help each other. They also talk about the largest tree in the world, and they say that the mother tree has the longest connecting roots. They also talk that when the trees died, they make new roots, tree connection, and they say that they think that trees are more intelligent than they thought. Finally, she said to Nell that she was wondering, if the trees have family documents. That's it, Miss. Okay, excellent, Ingrid, very well.
Sí, ahí se nota que sí estuviste escuchando el podcast, que sí lo lograste entender bastante bien. And did you learn some new vocabulary? Yes, of course. Ok. ¿Y qué piensas del podcast? ¿Te sirvió? ¿Te pareció una buena técnica? ¿La recomiendas? Sí, efectivamente no había escuchado podcast y para lograr, que al principio me costó un poco lograr entender, pero sí lo escuché varias veces y fue así como logré captar lo que capté. Sí, sí, cabal, escuchándolo más veces es que uno va ahí, aprendiendo, entendiéndolo más, comprendiéndolo. Entonces, entre más lo escuchamos, más se nos familiariza, más nos familiarizamos con el idioma. Entonces, ok, excelente, Ingrid. Ahí vamos a estar escuchando el podcast sobre la vida de los árboles, la naturaleza. Thank you, Ingrid. Thank you, miss. Ok, entonces ahora, hi, Eunice. Are you there? Miss, yo estaba hablando y preguntando, pero nadie contestaba. Solo... es que no sé si puede encender su micrófono. Yo creo que no. Bueno, creo que tiene problemas para encender el micrófono. Tal vez no está por aquí, Eunice. Ay, ahorita. Hi, Wendy. How are you? Hola, Hello. Miss, disculpe, que no sé, me Acabas de sacaba de entrar. la clase. Oh, Sí, me sacaba de la clase mi teléfono. ok, no sé si lograste escuchar las instrucciones. No, Miss, no. ¿Será que me las Ok. podría repetir? Gracias. Ok, entonces habíamos, bueno, la semana anterior, si lograste estar en la clase anterior, habíamos dejado una tarea en la que tenías que escuchar un podcast. Y entonces Ajá. tenías que prepararlo para luego comentarlo entre los compañeros, recomendarlo e indicarnos de qué se trataba. No sé si tú tienes como de qué se trató el podcast que escuchaste, la tarea que realizaste. Ah, sí, así es, Miss. Ahorita ya estamos en grupos, ¿verdad? Sí, ahorita ya estamos compartiendo el podcast que cada uno escuchó. Entonces, ahorita, bueno, Ingrid ya pasó, Eunice tiene problemas, entonces ahorita acabas de entrar tú y Samantha. Entonces, ahora vamos contigo. Ah, bueno, gracias, Miss. Bueno, yo escuché un audio que es inglés intermedio. Ujú. Vamos a ver, escuché, por ejemplo, bueno, varias, ¿verdad? Pero entre ellas, el afirmativo en el pasado. Del Mm, presente simple al pasado simple. ajá. Por ejemplo, every day I play. Todos los días juego. Ayer jugué. Yesterday I played. Ajá, Ahí muy hay una bien. gran diferencia. Una gran diferencia. Por ejemplo, en el presente se dice play y en el pasado played. Ujú. Suena muy diferente. Play y played. Every day Exacto. you play. Every Ajá. day you play. Yesterday you played. Ah, ok. Every Entonces tú day. escuchaste sobre un podcast de gramática, del pasado, del tiempo verbal. Y sí, ahí Ajá, vamos, ahí, bueno, ese era con un verbo regular, se le agregaba ed y la pronunciación cambia, ¿verdad? exacto. Por Ok. ejemplo, Ujú, yesterday he plays. ujú. No, perdón. Every day he plays. Yesterday she played. Every day I ask. Yesterday I asked. Ok. Ujú, También sigue más, por ejemplo, el negativo en el pasado. Yesterday she didn't believe.
Yesterday, you didn't play. Yesterday, he didn't call. People are. También escuché people are. Es acerca de las nationalities, o sea, las nacionalidades. Por ejemplo, la gente en Francia es sueca. Are the people in French Swedish? ¿Será que la gente en Inglaterra es inglesa? Are the people in England English? La gente en Francia es francesa. Are the people in France French? Ahora el afirmativo en el pasado, usando un verbo irregular. Los verbos son irregulares en el tiempo pasado. Por ejemplo, de nada serviría estudiarlo como, por ejemplo, break, broke, broken, sino que hay que utilizarlas en oraciones. Por ejemplo, yesterday I break it. Ayer lo quebré. Ayer lo quebraste. Yesterday you broke it. Ayer él lo quebró. Yesterday he breaks it. Todos los días él lo quiebra. Every day he broke it. Bueno, la verdad es mucho más lo que aprendí, ¿verdad? Pero les comparto un poco de lo que aprendí. Gracias. Ok, thank you, Wendy. Excellent. Ahí podemos ver entonces los tipos de podcast que cada uno escucha. Por ejemplo, Ingrid nos comentaba sobre unos datos interesantes de un tema de los árboles, de la naturaleza en inglés. Y Wendy, en cambio, ya escuchó gramática en inglés. Y cualquiera de las dos está bien. De alguna manera, las dos, con los dos tipos de podcast se va aprendiendo bastante. Entonces, ahí estamos re bien. Voy a pasar yo ahorita a otra sala a revisar ahí cómo van otros compañeros. Vamos a esperar aquí unos minutitos. Entonces nos vemos en un ratito. Ok, Thank you. muy bien. Hello, Cindy. Hi, Velvet. No sé si pueden encender su micrófono. Yes. Ok. Hi. Bueno, no sé si ustedes estaban esperando o acaban de entrar, pero les habíamos comentado que la semana pasada tenían que escuchar un podcast y que el día de hoy vamos a dar unos minutos para que lo recomendaran, lo practicaran. No sé si, bueno, practicar no, sino más que todo comentar qué fue lo que escucharon, qué aprendieron, de qué se trató el podcast que ustedes estudiaron en esta semana. Entonces, no sé si nos quieran comentar cuál fue el podcast que escucharon. Si lograron escuchar alguno. Sí, teacher, yo la semana pasada no pude ingresar y no sabía de que había que escuchar un podcast. Ah, ok. ¿Y Velvet, tú tampoco pudiste hacer la tarea? No, no pude. Va, entonces vamos, bueno, vamos a esperar aquí. La tarea era escuchar un podcast de un canal que les habíamos dejado. Entonces, bueno, ahorita que ya no lo lograron escuchar, pues no podemos dar estos minutos para compartir esta tarea. Entonces, vamos a quedarnos aquí esperando unos ratitos. Voy a pasar yo a revisar otros grupos a ver cómo les fue. Entonces, bueno, vamos a esperar. Y siempre pues si no logran entrar a alguna clase, traten de ponerse al día, de ver de qué se trató. Las grabaciones están en Facebook, entonces nos podemos poner al día para ir preparados y no dejar las tareas. Entonces voy a pasar aquí ahorita a otra reunión y vamos a esperar aquí unos minutos. Gracias, teacher, y disculpe que no pude ingresar. Ok, bueno, esperamos que que no haya problema en las otras clases. Ok, ahorita nos vemos. Hi, teacher.
Hi, Miss Hi. Carmen. Hello, how are you? Fine, thanks. And you? I'm excellent, thank you. Ahí veo que estaban platicando ya, no sé si ya estaban comenzando, si ustedes estaban compartiendo ahí sus podcasts, pues ahí los dejo, no los voy a interrumpir. No, 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 ahí estábamos bien, ahí estábamos Ok. comentando cómo fue nuestro día, cómo fue los podcasts. ¿Ya hablaron de los podcasts que escucharon? Sí, ya hablamos del podcast. Ok, excelente. Va, entonces ya casi vamos a reunirnos con los otros grupos, solo estoy pasando rapidito. Entonces, si ustedes ya hablaron de su podcast, excelente, que alegra ahí que ya pudieron hacer su tarea, que estuvieron ahí conversando en inglés, practicando, aprovechando estos minutos. Voy a ir entonces a pasar ahí con otro grupo. Veamos. Thank you, Miss Carmen. Ok, Ay, bye, see you. Hi. Hi, teacher. Hello. No sé si aquí ya estuvo con ustedes Miss Margarita o todavía no han pasado a revisar por aquí. I think so now because I don't can see her. Ok. No sé si ya hablaron ahorita, ya compartieron entre ustedes sobre los podcasts que estuvieron escuchando esta semana. I can speak a little sobre my broadcast and Abigail compared the broadcast from the YouTube for the BBC because it's the only person and me and can speak now in the room. Ok. Entonces todavía Angie, Rocío, Jessica, Mariana todavía no han comentado algo. Bueno, entonces creo que tal vez no están en la clase o no se animan. Miss, buenas tardes, disculpe. Ajá. Fíjese que la semana pasada yo no me pude presentar a clases porque estoy en mi 8º mes de embarazo y fui a emergencia Leaks, entonces ya no me pude presentar y no supe realmente cuál fue la tarea. Ok. Entonces yo decidí quedarme callada. Sí. Bueno, ok. Si no pudieron estar en la clase anterior, si no tenían la tarea, pues siempre es importante tratar de explicar, digamos, por ejemplo, bueno, yo no hice la tarea, así no nos quedamos como los otros compañeros esperando ahí si hablan o no hablan. Entonces, igual también es importante tratar de ponerse al día los que no pudieron estar en la clase anterior o no sabían de la tarea. Les hemos indicado varias veces que las clases están grabadas en Facebook. Esta clase anterior ya se subió ahí para que ustedes se pongan al día. Es importante que ustedes estén en cada una de las clases, que estemos al día para que luego vayamos ahí comprendiendo los temas sin problema, avanzando, haciendo los ejercicios, las tareas. Si queremos pues ir aprendiendo inglés, pues sí vale la pena el hacer las técnicas, las tareas. Entonces, bueno, pues ahorita no sé si Tania, tú tienes aquí bueno, tú hiciste tu podcast o lo escuchaste, ¿nos puedes como comentar de qué se trata? Yes, I told all the people it was something to the machine for the clean energy and some I have so many benefits about the clean energy for the house. I'm sorry, but my little child is crying now. Don't worry, ok, no hay problema. Ahí pues qué alegre que Tania pudiste hacer tu podcast y los demás pues solo les dejamos ahí que durante la semana puedan realizar alguno de estos podcasts que les dejamos de tarea pendiente. La tarea ahí la pueden realizar en cualquier momento, no solo la semana que acaba de pasar, entonces ahí la quedan pendientes si ustedes desean continuar. Ya vamos a regresar ahí a los grupos, entonces nos vemos ahorita. Veamos. Creo que ya vamos a poder regresar.
Ok, we're back. Ya vamos a continuar con la clase. Todavía se están uniendo aquí algunos compañeros. Permítanme, vamos a ver. Ok, entonces ahí cómo les fue con sus grupos, ahí pude ver algunos, estuve pasando con algunos que pues nos comentaron de unos podcasts muy interesantes de los diferentes temas. Cada uno se fue por el podcast que les llamó la atención. Algunos, por ejemplo, buscaban temas diferentes totalmente, que no tenían que ver con el inglés, pero el audio o la conversación estaba en inglés. Entonces de ahí se aprendían vocabularios, pronunciación. Entonces algunos nos comentaron unos podcasts bien interesantes y otros quisieron aprovechar no solo a escuchar conversaciones en inglés, sino también relacionados con el inglés. Entonces también nos estaban comentando, por ejemplo, temas gramaticales que escucharon de los podcasts, de los tiempos verbales. Ahí fueron avanzando. Hay algunos chicos ya ni los interrumpí porque ahí estaban ya compartiendo los podcasts. No sé, ahí Miss Margarita, ¿qué fue lo que tú pudiste observar? Sí, justamente me dejaste cada mitad de la palabra cuando le estaba comentando algo muy importante al grupo donde yo estaba. Y era que tal vez a algunos de ustedes les pasó que escucharon o sintieron que estos videos van rápido, pero de hecho ellos están hablando normal. They speak normally. We think they speak fast because we don't used to hear them speak normally. So if you think or you thought that they were fast, that means that you have to listen more English, more English. You have to be more exposed to English. It doesn't matter if you don't understand the 100% of what you hear, but it's important that you hear English because in classes we speak slow so you can pronounce right. But in the real life, they speak normally and we have to understand that. And someday we will be able to speak like them. So if you thought that this podcast, the podcast that you heard was fast, that means that you have to listen more English in music, in movies, in more podcasts and videos, whatever, but you have to listen more English. And I really like the group that in where I was. We spoke about 3 podcasts: the future of water. That's an interesting topic because water is so important for us, right? We can live without water. How to improve your memory. Everybody wants to improve our memories. And the people versus the big business. That's an interesting topic too, if you like business. That's what they spoke in my group, Miss Carmen. Ah, ok, excelente. Y entonces ahí estamos re bien con cada uno de los podcasts y nos damos cuenta de que con solo escuchar un podcast de 6 minutos, porque recordemos que este canal que les enseñamos de BBC Learning English era solo un podcast de 6 minutos y de eso se saca un montón porque Miss Margarita solo estuvo en un grupo y nos llevamos estos minutos, no nos dio chance de pasar a todos los grupos porque de cada uno de los podcasts pues sí se saca bastante información y cada uno tenía bastante que comentar. Entonces esperamos que les hayan servido estos podcasts, que los sigan escuchando. No es solo para que los hayan hecho de tarea en la semana anterior, sino que ustedes siempre busquen más y más podcasts, el que más les llame la atención, el que les guste. Así nos vamos exponiendo muchísimo más. Como dice Miss Margarita, tenemos que escuchar más inglés, tenemos que familiarizarnos, sentir cada vez que el inglés se nos hace mucho más fácil, que ya no se nos complica tanto, que no lo sentimos tan rápido. Entonces, para eso es importante estos ejercicios. Es importante, si queremos avanzar, ponerlos en práctica, hacer cada una de estas actividades. Ok, entonces, ya tenemos aquí este ejercicio. Y entonces ahora sí vamos a pasar con los temas de esta semana y pues recordamos que estamos viendo los verbos, listado de verbos que ustedes también tienen que dedicarse a practicarlos, a hacer oraciones, a estudiarlos, que se nos vayan quedando. Entonces,
Vamos a continuar con estos verbos regulares. Todavía estamos con los regular verbs. Vamos a aprender el día de hoy otros 50 verbos. Entonces, veamos, voy a empezar a compartir aquí. Ya llevamos 100 verbos, entonces vamos ahorita por otros 50 y ahorita pues vamos a practicar el significado, la pronunciación, el pasado de estos verbos y Miss Margarita nos va a ayudar aquí. Entonces, nos quedamos con el verbo ganar. Entonces, ahora vamos a repetir estos de aquí. Yo lo digo 2 veces, Margarita lo dice una vez y ustedes también, repitiendo ahí en sus casas la pronunciación. Entonces, adivinar, vamos a decir guess, guess. Guess. Y el pasado, guessed, guessed. Guessed. Ayudar, help, help. Help. Pasado, helped, helped. Helped. Desear, hope, hope. Hope. Pasado, vamos a decir también hope, hope. Hope. Suceder, happen, happen. Happen. Pasado, happened, happened. Happened. Apurarse, hurry, hurry. Hurry. Pasado, hurried, hurried. Hurried. Imaginar, imagine, imagine. Imagine. Pasado, imagined, imagined. Imagined. Juzgar, judge, judge. Judge. Pasado, judged, judged. Judge. Besar, kiss, kiss. Kiss. Pasado, kissed, kissed. Kissed. Matar, kill, kill. Kill. Pasado, killed, killed. Killed. Reír, laugh, laugh. Laugh. Pasado, laughed, laughed. Laughed. Gustar, like, like. Like. Pasado, liked, liked. Liked. Mirar, look, look. Look. Pasado, looked, looked. Looked. Marcar, mark, mark. Mark. Pasado, marked, marked. Marked. Extrañar, miss, miss. Miss. Pasado, missed, missed. Missed. Manejar, manage, manage. Manage. Pasado, managed, managed. Managed. Mantener, maintain, maintain. Maintain. Pasado, maintained, maintained. Maintained. Casarse, marry, marry. Marry. Pasado, married, married. Married. Masajear, massage, massage. Massage. Pasado, massaged, massaged. Massaged. Medir, measure, measure. Measure. Pasado, measured, measured. Measured. Mover, move, move. Move. Pasado, moved, moved. Moved. Notificar, notice,
notice. Notice. Pasado, notice, notice. Noticed. Enumerar, number, number. Number. Pasado, numbered, numbered. Numbered. Nombrar, name, name. Name. Pasado, named, named. Named. Notar, note, note. Note. Pasado, noted, noted. Noted. Observar, observe, observe. Serve. Pasado, observed, observed. Observed. Ofrecer, offer, offer. Offer. Pasado, offered, offered. Offered. Abrir, open, open. Opened. Pasado, opened, opened. Opened. Ordenar, order, order. Order. Pasado, ordered, ordered. Ordered. Ejecutar, perform, perform. Perform. Pasado, performed, performed. Performed. Telefonear, phone, phone. Phoned. Pasado, found, found. Found. Planificar, plan, plan. Plan. Pasado, planned, planned. Planned. Jugar, play, play. Play. Pasado, played, played. Played. Orar, pray, pray. Pray. Pasado, prayed, prayed. Prayed. Preferir, prefer, prefer. Prefer. Pasado, preferred, preferred. Preferred. Preparar, prepare, prepare. Prepare. Pasado, prepared, prepared. Prepared. Estacionar, park, park. Park. Pasado, parked, parked. Parked. Pasar, pass, pass. Pass. Pasado, passed, passed. Passed. Recoger, pick, pick. Peak. Pasado, picked, picked. Peaked. Complacer, please, please. Please. Pasado, pleased, pleased. Pleased. Practicar, practice, practice. Practice. Pasado, practiced, practiced. Practice. Prometer, promise, promise. Promise. Pasado, promised, promised. Promised. Castigar, punish, punish. Punish. Pasado, punished, punished. Punished. Empujar, push, push. Push. Pasado, pushed, pushed. Pushed. Repetir, repeat, repeat. Repeat. Pasado, repeated, repeated. Repeated. Reportar, report, report. Report. Pasado, reported, reported. Reported. Solicitar,
request, request. Request. Pasado, requested, requested. Requested. Rechazar, refuse, refuse. Refuse. Pasado, refused, refused. Refused. Levantar, raise, raise. Raise. Pasado, raised, raised. Raised. And the last one, registrar. Register, register. Register. Pasado, registered, registered. Registered. Ok, entonces ya con estos llevamos otros 50 regular verbs. Ya llevamos aquí 150 verbos. Entonces, siempre les recordamos que ahorita pues nosotros se los dejamos, les vamos a mandar estas imágenes, este listado de otros 50 verbos. Y ya depende de cada uno ponerlos en práctica, agregarlos a su vocabulario, aprenderlos poco a poco. Ya tenemos aquí otros 50 regular verbs que ustedes pueden manejar para que podamos expresarnos mejor en el idioma inglés. Entonces, ya casi vamos ahí terminando los regular verbs y ya pasaríamos a los irregular verbs. Entonces, tenemos aquí nuestro vocabulario entonces de esta semana. Si ustedes pueden hacer oraciones, los practican, en dónde podrían utilizarlos y así vamos aprendiéndolos. Y vamos ahorita a colocar la asistencia de esta semana. Vamos a irnos también a nuestro break de 10 minutos. Entonces ahorita pueden aprovechar, no olviden que es muy importante llenar su asistencia, colocar su nombre. Ya con esto pueden también llenar la pregunta de esta semana. Entonces aquí Miss Margarita nos va a ayudar a compartirla y nos vemos en 10 minutos para continuar con el tema de gramática de esta semana. Entonces nos vemos en un ratito. See you later. See you later. Tengo una llama encendida caminando por la vida. Hay amor en mi ciudad. Tengo un camino donde estaremos unidos. Hay amor en mi ciudad. Un pueblo caminando por la vida. Ok, class, we're back. Vamos a continuar. Antes de seguir con la clase, solo les queremos recordar que únicamente Miss Margarita y yo podemos compartir el link de asistencia, ¿sí? Porque nosotras somos las que llevamos ese control y ustedes ya les hemos mencionado varias veces que no podemos compartirlo y pasárselo entre ustedes, entre los compañeros para llevar un control. Entonces, yo sé que a veces hay problemas de internet, a veces nos sacan de la reunión y ya no logramos llenar el link, pero lo que tenemos que hacer es esperar hasta que Miss Margarita lo vuelva a compartir, ¿sí? Entonces, no lo podemos estar pidiendo y otro compañero no lo puede estar compartiendo, ¿sí? Porque ya nos ha pasado muchas veces que alguien entra a media clase, pide el link, llena la asistencia y se sale. Entonces, por eso ustedes tienen que esperar hasta que vuelva a aparecer el link y eso ya pues nos da un poco de constancia de que ustedes están durante toda la clase. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con los temas de gramática. Last week we were learning about modal verbs. Estábamos aprendiendo sobre los verbos modales, entonces permítanme, vamos a continuar. Vamos a hacer como un pequeño refresh de los verbos que ya vimos, los verbos modales, y vamos a continuar entonces con
con otros nuevos. Entonces, Miss Margarita, ¿me indicas cuando ya se vea? Listo. Ok, thank you. Entonces habíamos visto aquí algunos modal verbs. Teníamos can. Y este nos indicaba habilidad o posibilidad y se puede traducir como poder en español. Como I can speak 5 languages. Puedo hablar 5 idiomas. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si nos necesitas. Bill and Tom can't help you. Bill y Tom no pueden ayudarte. Aquí está el can't en de negativo, en la forma negativa y también en una short form, porque la forma larga pues sería cannot. También tenemos the restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. El restaurante puede ser caro si bebes mucho vino. It can be dangerous to drive if you are tired. Conducir puede ser peligroso si estás cansado. También vimos como frases interrogativas, nos ayuda a solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can they work late tonight? ¿Pueden trabajar hasta tarde esta noche? También tenemos el verbo modal could, indicates possibility or ability in the past. Indica posibilidad o habilidad en el pasado. Joy could speak Spanish when he was young. Joy podía hablar español cuando era joven. El pasado de Ken, ¿verdad? Podía hablar español. I couldn't sleep last night. Yo no pude dormir anoche. Esta es la forma negativa del could. Could, couldn't. Yo no pude dormir anoche. Could you play an instrument when you were a child? ¿Podías tocar un instrumento cuando eras un niño? Aquí ya es una pregunta. ¿Podías tocar un instrumento en pasado? También vimos que se puede utilizar en el futuro para posibilidades. You could pass the test if you studied. Podrías pasar el examen si estudiaras. I think it could rain later. Creo que podría llover más tarde. Y dice aquí, like can, in interrogative phrases, could can ask for permission or ask about the possibilities, but is more formal. Entonces, también puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades, pero es un poquito más formal que can. Por ejemplo, could you pass the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Could I be wrong? ¿Podría estar equivocado? Vimos el verbo modal may. Y nos indica posibilidades en el futuro. Por ejemplo, I would bring an umbrella. It may rain later. Yo llevaría un paraguas. Puede llover más tarde. O it may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. Podría ser mejor terminar esto ahora, en lugar de esperar hasta mañana. También vimos que it can also be used to give permission or instructions. También puede utilizarse para dar permisos o instrucciones. Por ejemplo, si yo quiero decir, puedes salir si quieres. You may leave if you like. O pueden usar sus teléfonos ahora. You may use your cell phones now. En frases interrogativas, el uso de may es más educado que can o could. May I have a glass of water? ¿Podría tomar un vaso de agua? May I leave now? ¿Podría salir ahora? Vimos might, que también aquí nos indican que es también como un sinónimo de may. Se usa might para indicar posibilidades en el presente o en el futuro. Por ejemplo, aquí vemos los mismos ejemplos de may
pero ahora con might. Y es muy similar, son sinónimos. También es una forma muy educada. I will bring an umbrella. It might rain later. Yo llevaría un paraguas. Puede llover más tarde. O it might be better to finish this now rather than wait until tomorrow. Tal vez sea mejor terminar esto ahora en lugar de esperar hasta mañana. Vimos will, que este es is used to form the future tense. Este verbo modal es el que nos sirve para hacer oraciones en futuro. Also, the use of will means will or determination. Se utiliza para indicar voluntad o determinación, ¿sí? Entonces es cuando queremos decir que queremos hacer algo o que estamos determinados a hacer algo. Por ejemplo, yo te ayudaré. I will help you. We will learn English. Aprenderemos inglés. También will is used in question phrases to ask for information, a favor, or about opinions. Se utiliza will en frases interrogativas para pedir información, un favor o sobre opciones. Por ejemplo, will they find a cure for cancer? ¿Encontrarán una cura para el cáncer? Will you help me move? ¿Me ayudas a mudarme? Will he go to Paris by car or train? ¿Irá a París en coche o en tren? Vimos el verbo modal shall. Shall is used as will to form the future tense. The use of shall is much more common in the UK and generally more polite. Entonces, este shall también es como sinónimo de will, pero es más común en el inglés británico. Y es mucho más educado, ¿sí? Entonces es como un poco raro que hablemos así en un contexto entre amigos, sino que es bastante educado. Por ejemplo, Chris estará feliz de vernos. Chris shall be happy to see you. Perdón, feliz de verte. Tomaré el tren a las 15 horas. I'll take the 3 o'clock train. Y aquí en las formas cortas, por ejemplo, esta de aquí, que es una short form, vemos que se escribe igual que si utilizáramos la short form de will. Es decir, que el will y shall, las formas cortas es igual. Entonces aquí esta short form puede significar will o puede significar shall. No hay como una forma de saber cuál es la que estamos utilizando, a menos que dijéramos todo el modal verb, ¿verdad? Y también teníamos aquí un ejemplo bastante común que hemos visto en esta película, que dice aquí, you shall not pass, como tú no pasarás. Entonces aquí también es como en un tiempo donde se habla bastante formal y por eso utilizan esta expresión. También se puede utilizar shall para ofertas y sugerencias o para preguntar sobre opciones o preferencias. Como, shall we meet at 10 p.m.? ¿Quedamos a las 22 horas o a las 10 de la tarde, de la noche? Shall we go to the movies or a museum? ¿Vamos al cine o a un museo? Ok, entonces, veamos. Vamos ahora con should. Vamos a quedarnos aquí a hablar sobre este should, que creo que con un grupo sí lo lograron ver todo. Con otro grupo ahí nos quedamos, entonces vamos a continuar con este. Aquí ya nos va a ayudar Miss Margarita a practicar las oraciones que veamos aquí en inglés, tanto las oraciones como la definición de este modal verb. Entonces tenemos should y dice, should indicates an obligation or recommendation. It reflects an opinion about what is correct. It is translated as the conditional of deber
in Spanish. Ok, ahora ustedes también van a practicar esta definición. Y Miss Margarita lo va a volver a repetir con ustedes. Should indicates an obligation or recommendation. It reflects an opinion about what is correct. It is translated as a conditional of deber in Spanish. Muy bien, entonces, ¿qué dice aquí? Should indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se traduce como el condicional de deber en español. Vamos a ver aquí unos ejemplos. I should call my parents more often. I should call my parents more often. I should call my parents more often. Debería llamar a mis padres más a menudo. You shouldn't work so hard. You shouldn't work so hard. You shouldn't work so hard. No deberías trabajar tan duro. Aquí está el negativo de should. Tenemos should y shouldn't o should not. Aquí es una short form, shouldn't. No debería. También, they should practice more if they want to win the championship. They should practice more if they want to win the championship. They should practice more if they want to win the championship. Deberían practicar más si quieren ganar el campeonato. Deberían, ¿verdad? Should. También tenemos should is used in interrogative phrases to ask if there is an obligation or to ask for a recommendation. Should is used in interrogative phrases to ask if there is an obligation or to ask for a recommendation. Now you. Should is used in interrogative phrases to ask if there is an obligation or to ask for a recommendation. Se utiliza should en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación. Por ejemplo, should we leave a tip? Should we leave a tip? Should we leave a tip? ¿Deberíamos dejar una propina? Ahí está como preguntando por una recomendación, si deberíamos hacerlo. Should I have the steak or the chicken? Should I have the steak or the chicken? Should I have the steak or the chicken? ¿Debería comer el bistec o el pollo? También ahí está preguntando como ¿qué debería hacer? Una recomendación. Where should they meet you? Where should they meet you? Where should they meet you? ¿Dónde deberían encontrarte? Ahora vamos con este otro modal verb que la verdad es como un poquito, poco común y es sinónimo de should, ¿sí? Entonces estos dos tienen las mismas funciones, pero este ought to es más formal. Entonces es muy raro escucharlo, pero hay que aprenderlo también, ¿verdad? Entonces tenemos ought to, vamos a repetir, ought to. Ought to. Entonces, ought to is a synonym for should, although it is less common. Ought to is a synonym for should, although it is less common. Entonces, es un sinónimo de should, aunque es menos común. Tenemos aquí unos ejemplos. She ought to quit smoking. She ought to quit smoking. She ought to quit smoking. Ella debería dejar de fumar. Entonces también podríamos haber dicho should, ¿verdad? Debería y significa lo mismo. I ought to call my parents more often. I ought to call my parents more often. I ought to call my parents more often. Yo debería llamar a mis padres más a menudo.
They ought to work less. They ought to work less. They ought to work less. Ellos deberían trabajar menos. Ok, entonces ya tenemos aquí este otro verbo, modal verb. Tenemos ahora must. Vamos a ver qué significa must, cuál es su función. Must indicates an obligation, a prohibition, or necessity. You can also use have to, tener que, in affirmative sentences. Must indicates an obligation, prohibition, or necessity. You can also use have to, tener que, in affirmative sentences. Entonces este se traduce como tienes que. Ya es un poquito como una obligación o una prohibición, algo que tienes que hacer. En cambio, should es como deberías hacerlo, pero must es como tienes que hacerlo. Y podemos utilizar have to. También podríamos utilizar have to en vez de must. Vamos a ver aquí. You must read this book. It's fantastic. You must read this book. It's fantastic. You must read this book. It's fantastic. Tienes que leer este libro. Es fantástico. Podríamos haber dicho, you have to read this book. It's fantastic. You have to read this book. It's fantastic. You have to read this book. It's fantastic. Que también significa lo mismo. Tienes que leer este libro. Es fantástico. You must brush your teeth 2 times a day. You must brush your teeth 2 times a day. You must brush your teeth 2 times a day. Tienes que cepillarte los dientes 2 veces al día. O podríamos decir, you have to brush your teeth 2 times a day. You have to brush your teeth 2 times a day. You have to brush your teeth 2 times a day. We must leave now or we will be late. We must leave now or we will be late. We must leave now or we will be late. Tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde. O podríamos haber dicho, we have to leave now or we will be late. We have to leave now or we will be late. We have to leave now or we will be late. You must not drink water. You must not drink, and drive. You must not drink and drive. You must not drink and drive. No puedes beber y conducir. O no tienes que beber y conducir, ¿verdad? Ya es como una prohibición. Must not. When must we meet you? When must we meet you? When must we meet you? ¿Cuándo debemos quedar? Ok, entonces vamos a ver que you can also use must to indicate possibility or assume something. You can also use must to indicate probability or assume something. También se puede usar must para indicar probabilidad o asumir algo. John's not here. He must be sick because he never misses class. John's not here. He must be sick because he never misses class. John's not here. He must be sick because he never misses class. John no está aquí. Debe estar enfermo porque nunca pierde clases. Ahí está como asumiendo algo. It must be difficult to learn a new language as an adult. It must be difficult to learn a new language as an adult. It must be difficult to learn a new language as an adult.
Debe ser difícil aprender un idioma como adulto. Pero este es un ejemplo, ¿verdad? Porque ya sabemos que no es difícil, ¿verdad? Que todos se podemos aprender en las diferentes edades. Va, también tenemos, it is also possible to use must for rhetorical questions. It is also possible to use must for rhetorical questions. Es posible también usar must para preguntas retóricas, como must you always be late? Must you always be late? Must you always be late? Siempre tienes que llegar tarde. Must she talk so much? Must she talk so much? Must she talk so much? ¿Tiene que hablar tanto? Ok, entonces aquí son como preguntas retóricas. Podemos utilizar must. Tenemos también el modal verb que sería would. 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 Would is used to declare a preference and to ask for something politely. Would is used to declare a preference and to ask for something politely. Se usa would para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Por ejemplo, una preferencia como ¿te gustaría algo? Una preferencia, ¿verdad? Vamos a ver aquí. She would like to go to New York someday. She would like to go to New York someday. He would like to go to New York someday. A ella le gustaría ir a Nueva York algún día. Le gustaría. He would like. Sorry. She would like to go to New York someday. I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. Me gustaría una cerveza y a mi mujer le gustaría una copa de vino, por favor. Entonces aquí también es como para pedir algo educadamente. Tenemos también una pregunta. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Le gustaría un café? Would you help me, please? Would you help me, please? Will you help me, please? ¿Me ayudas, por favor? Entonces también es como para pedir algo educadamente o para decir me gustaría. Muy seguido vamos a encontrar el would con el verbo like. Would like, I would like or she would like. Tenemos, when would you like to go to the movies? When would you like to go to the movies? When would you like to go to the movies? ¿Cuándo te gustaría ir al cine? Ok, entonces estos son los modal verbs y tenemos que seguir practicándolos. Tienen diferentes significados, diferentes funciones. Recordemos que los modal verbs van a ir acompañando a un verbo principal. En todas las oraciones que vimos había este verbo como verbo auxiliar, pero es un verbo modal que acompañaba a un verbo principal. Sí, estaba apoyando a otro verbo que le daba un significado un poquito diferente. Entonces, tenemos que ir ahí aprendiendo las diferentes funciones de estos verbos, por ejemplo, sus short forms también, su pronunciación. Y vamos entonces ahorita a practicarlos. Vamos a hacer entonces una práctica. Tenemos aquí unas oraciones y vamos a completarlas. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. Tenemos aquí espacio, space. You help me. ¿Cuál creen que sería de estas opciones que están aquí? Can, may, should o must. ¿Cuál creen que sonaría mejor?
utilizar? May. May, dicen por ahí. Ujú. ¿Qué Can otro? Can you help me? Can. Can, dicen ahí algunos. Can Ok. you help me? ¿Qué dicen en you el help chat? La mayoría dice can. Ujú, muy bien. Can. Excelente. Muy bien. Entonces aquí vamos a utilizar can you help me? ¿Puedes ayudarme? Ujú, entonces aquí pues no podría ir, por ejemplo, should, porque ese se traduce como deberías ayudarme y no vamos a obligar a la persona. Estamos como preguntando, ¿puedes ayudarme? Can you help me? Tenemos también esta otra oración. They, ellos, space, practice more if they want to win the championship. Este ya hasta tenía la respuesta ahí en una de las diapositivas, ¿verdad? Que era una oración que vimos ahí. Tenemos aquí las opciones. Podemos utilizar may, might, should o would. ¿Cuál creen que iría mejor? Ujú. They should. Ajá, ok, ahí escucho should. More if they want to They win the should practice more championship. if they want to win the champion. Excelente, Hilda, Catherine. Veamos. Should. Veamos ahí qué respuestas ponen también en el chat. In the chat, everyone says should. Ok, excelente, muy bien, ahí estamos bien. Dice, they should practice more if they want to win the championship. Ellos deberían practicar más si quieren ganar el campeonato. Ok, entonces should, como deberían practicar más. Tenemos you, space, not drink and drive. Tú, no beber y conducir. Entonces, ¿cuál de estas podría ser? May, might, would o must. You Ok. may. You not drink. Must. You must. Must, dicen algunas. Ajá. You must not drink and drive. Ok, Isabela dice must. Veamos. Ujú. Must. Ok, aquí escucho que dicen must. Entonces la respuesta es you must not drink and drive. Perfect. You must not drink and drive. Tú no tienes que conducir, bueno, beber y conducir, ¿verdad? También tenemos I, space, like to go to New York someday. Veamos, tenemos may, might, should o would. Would. You may Go to New You York. may like to go to New York someday, or you might Hello. like to go to New York someday. would like to go to New York. I would like to go to And New I York would today. también. I would I like. would like to go to New York someday. Ajá, muy bien. I New York someday. I think maybe all of them may we use. Maybe I Podríamos should llegar a do. utilizar como que algunos de estos, pero ya tienen diferentes significados. Entonces sí se valen colocarlos, pero con otros significados. Entonces, pero si yo quisiera decir, yo quisiera ir a Nueva York algún día, o a mí me gustaría ir a Nueva York algún día. Entonces ahí sí, ¿cuál de estos tiene que ser? Would. I Would would like. like. Muy bien, exacto. Would. Do you like? Ajá, exacto. Para como decir, me gustaría, como una preferencia, como algo que quisiera. Entonces vamos a utilizar would. I would like to go to New York someday. A mí me gustaría ir a Nueva York algún día. Excelente.
Entonces aquí también en el chat vemos hay varias respuestas. Las últimas pues la mayoría colocaba would. Ujú. Entonces ahí ya tenemos una pequeña práctica de estos modal verbs. Ahí vamos practicando cuál es la función de cada uno para ver cuál de estos nos corresponde o cuál le queda mejor a estas oraciones, a las expresiones que queremos decir. Y tenemos que seguir practicándolos, ¿verdad? También entonces para seguir repasando, vamos a, bueno, Miss Margarita nos va a enseñar ahorita una actividad que vamos a realizar esta semana. Entonces vamos a dejar aquí una tareita para seguir practicando estos modal verbs. Excelente, muy bien. Está bastante fácil esto de los modal verbs, pero para terminar de practicar y como es importante, ya saben que ustedes durante la semana practiquen el inglés de cualquier forma. Les vamos a mandar este documento, ya sea que se los mandemos como documento o como un enlace de internet. Esto lo pueden llenar para que ustedes vayan fill in the blanks, llenando los blancos, ¿verdad? Por ejemplo, remember, you are in a library. You don't have to, must, mustn't, are allowed to. Ustedes van a elegir uno de estos. Hay varios para que ustedes practiquen. Y pueden anotarlos en un cuaderno o en algo en su celular. Y en la siguiente clase vamos a resolverlo y ustedes me van a decir qué es lo que pusieron en estos ejercicios, ¿ok? Está bastante fácil, todo lo que ya vimos de los modal verbs, si lo repasan y ya lo tienen listo, van a poder responderlos muy bien. Está bastante fácil, ¿ok? Recuerden que esto no lo tienen que enviar a ningún lado, sino que simplemente ustedes lo realizan, practican y en el siguiente curso ustedes me van a ir diciendo cuáles son las respuestas. Muy bien, entonces ahí ya tenemos esta tarea. Esperamos que se animen a hacerlo porque aunque no tenga puntos o no se los vamos a pedir que lo entreguen, pues sí es importante que nos dediquemos a realizar y a practicar cada uno de estos temas que les estamos dejando. Entonces, ahí les vamos a compartir este Vamos a mandar al documento. WhatsApp. Exacto, Disculpe, lo vamos a compartir. Al grupo de WhatsApp, ustedes ya ahí abren el documento y pueden ahí copiarlo. Pregunta Aaron que si solo hay que copiar uno. Solo hay que copiar uno. No sé. ¿Copiar uno de qué, Aaron? De las oraciones. Tienes que realizar todos los ejercicios que están allí, ahí en los cuadritos de colores. Tú los vas apuntando cuál es la respuesta de cada uno de ellos y en la siguiente clase vamos a ir viendo uno por uno y ustedes van dando las respuestas. Sí, ahí ustedes miran ahí cómo los arman. Si ponen, por ejemplo, en un cuaderno solo las respuestas, escriben toda la oración, eso ya depende de ustedes. En el chat de WhatsApp, sí, en el chat de WhatsApp es donde vamos a compartirles este documento. Ahí más tarde con todo el material de la clase del día de hoy, les vamos a pasar este documento también ahí para que lo puedan buscar. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con otro tema de gramática. Ya vimos aquí los modal verbs. Ustedes tienen que seguir practicándolos para que se nos queden ahí bastante bien, que no se nos olvide el significado, las funciones, para que se utilizan. Entonces ahora vamos a aprender a construir oraciones, ¿sí? Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla, permítanme. Vamos a ir viendo aquí cómo se construyen las oraciones tanto en afirmativo, negativo, interrogativo. Y eso pues ya nos da como chance a continuar en los diferentes tiempos verbales. Es la base para luego escribir las oraciones en los diferentes tiempos, pasado, presente, futuro. Entonces, ahorita vamos a ir con una estructura básica de las oraciones.
oraciones simples en presente. Entonces vamos a empezar con las affirmative sentences, oraciones en afirmativo, y vamos a conocer la estructura. Entonces, cuando queremos hacer oraciones en afirmativo, oraciones simples, vamos a empezar siempre con nuestro subject, nuestro sujeto, que puede ser un nombre propio, puede ser un pronoun, un pronombre, I, you, we, they. Podemos ahí escoger, ¿verdad? Nuestro sujeto. Luego va a ir nuestro verbo, un verbo principal. Y luego un noun or adjective. Luego un nombre, un adjetivo, o esta parte noun or adjective también se conoce como un complemento, ¿sí? Luego el complemento. Entonces vamos a ver aquí. Tenemos para decir yo estoy contento. Empezamos con I, nuestro sujeto, que en este caso es un pronombre I. Nuestro verbo am, o una short form am. Y luego un adjetivo en este caso, I am happy, I'm happy. Y ya tenemos aquí una oración básica en afirmativo, yo estoy contento. Ahí tenemos esta estructura, subject, verb y adjetivo, complemento o noun. Por ejemplo, a ella le gusta el helado. Entonces empezamos. She, nuestro sujeto, likes, le gusta, el verbo principal, likes, y luego el complemento, que en este caso es un noun, ice cream. Un nombre, un sustantivo, ice cream, helado. She likes ice cream. Ah, no hemos repetido, perdón. Entonces vamos a ir. I'm happy. I'm happy. I'm happy. She likes ice cream. She likes ice cream. She likes ice cream. Tenemos, yo quiero decir, vivimos en Madrid. Vivimos, pues, es nosotros, ¿verdad? Entonces, we es el sujeto. Live, el verbo, y luego el complemento, in Madrid. We live in Madrid. We live in Madrid. Tienes el micrófono. We live in Madrid. Vivimos en Madrid. Aquí este complemento pues tiene un noun y también tiene una preposition, ¿verdad? Una preposición que ya también ya las conocemos. They have a car. They have a car. They have a car. Ajá, ellos tienen un carro. Entonces, they, sujeto, have, verbo, y a car, un complemento. Y ya conocemos también have y have got, ¿verdad? Entonces, aquí también nos muestran un ejemplo de que podríamos haber dicho they have a car o they have got a car. They have or they've got a car. They have a car. They have got a car. Muy bien. Entonces, aquí está esta primera estructura, afirmativas. Ahora entonces vamos con negative sentences, oraciones en negativo. Para volver las oraciones en negativo, entonces, vamos a ver. As a general rule, to construct negative sentences, we need the auxiliary verb to do. We conjugate the auxiliary verb to do in negative sentences. The main verb goes in the infinitive form. Ahora ustedes. As a general rule, to construct negative sentences, we need the auxiliary verb to do. We conjugate the auxiliary verb to do in negative sentences. The main verb goes in the infinitive form. Entonces, como regla general, para construir frases negativas, vamos a necesitar el verbo auxiliar to do, ¿verdad? Ya vimos que este to do se puede utilizar como un verbo auxiliar y vamos a conjugar el verbo to do en frases negativas. El verbo principal va en una forma en infinitivo. Ahorita vamos a ir viendo esta estructura. Entonces, nos aparece aquí. Primero vamos a ir con el sujeto,
el subject, que puede ser un pronoun, un nombre propio, proper noun. Vamos a ir con el verbo auxiliar do, más la negative auxiliar, el auxiliar negativo. Entonces, do not, ¿verdad? O don't, la short form. Puede ser do not o puede ser don't. O puede ser does, ¿verdad? Que también vimos que para he, she, it vamos a utilizar does. Entonces, la forma negativa de does sería doesn't, una short form, doesn't. Luego de este verbo auxiliar con el not, vamos a ir con el verbo principal, verb, y luego el complemento, un noun o un adjective, el complemento, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Aquí tenemos does, ¿verdad? Porque es she, ella. Entonces, a ella no le gusta el helado. Ahora estamos viendo estas oraciones que vimos en la diapositiva anterior, pero en negativo. Entonces, a ella no le gusta el helado. Vamos a empezar con el sujeto. She does not. O la short form doesn't. She doesn't. Luego el verbo principal like. Y luego el complemento. Ice cream. She doesn't like ice cream. She doesn't like ice cream. She doesn't like ice cream. Ujú. O una forma larga. She does not like ice cream. She does not like ice cream. She does not like ice cream. Ujú, que aquí pues cualquiera de las dos se vale, la forma larga, la forma corta, aunque es más común que los nativos hablen con estas short form. Tenemos ahora la otra oración que antes decíamos, nosotros vivimos en Madrid, ahora en negativo, nosotros no vivimos en Madrid. Entonces empezamos we, nuestro subject, do not, nuestro auxiliar con el not, o don't, we don't, el verbo principal live y luego el complemento in Madrid. We don't live in Madrid. We don't live in Madrid. We don't live. We Ujú. don't live in Madrid. Ajá, o la forma larga, we do not live in Madrid. We do not live in Madrid. We do not live in Madrid. Ujú. Veamos, tenemos, ellos no tienen un coche. They do not have a car. They do not have a car. O podemos decir, they don't have a car. They don't have a car. Va, entonces aquí ya tenemos las formas negativas. Ahora, recordemos también que con los verbos ser o estar, to be, o el verbo have got, tener, no vamos a necesitar de un auxiliar adicional para hacer negaciones. Ten en cuenta que con el verbo have got, la partícula negativa se coloca entre have y got. Entonces en inglés dice, with the verbs to be and have got, we do not need an additional helper to make negations. Note that with the verb have got, the negative particle is placed between have and got. Entonces recordemos que al utilizar have got, no vamos a utilizar el verbo auxiliar do, ¿verdad? Porque ya vimos que ese ya tiene como que su propio verbo auxiliar. Creo que aquí hay unos ejemplos. Sí, aquí hay unos ejemplos. Tanto con have got, con el verb to be, ser o estar, ellos no necesitan este verbo auxiliar do, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir yo no soy feliz, no vamos a utilizar el verbo do. Vamos a colocar el verbo auxiliar, perdón, la partícula not junto con el verbo ser o estar. No estoy contento o no estoy feliz. I'm not happy. I'm not happy.
Yo no estoy feliz. I'm not happy. Perdón. Ellos no tienen un coche. They've not got a car. They've not got a car. They've not got a car. O they haven't got a car. They haven't got a car. They haven't got a car. Ajá, ellos no tienen un coche. Entonces aquí esta estructura va a cambiar porque con el verbo zero estar o con el verbo have got, estos ya tienen como que su propio verbo auxiliar. No vamos a necesitar del verbo auxiliar do. Dice, es importante tener en cuenta la diferencia entre los verbos have y have got. Ahí ya vimos, ¿verdad? Ya vimos un tema donde está la diferencia entre have y have got. Que los dos verbos significan tener. La única diferencia está en el uso del auxiliar en el momento de hacer frases interrogativas o frases negativas. En la forma have got, el verbo have ya hace de auxiliar. Pero el verbo have sí necesita el auxiliar to do para construir la frase negativa e interrogativa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, que tal vez significan lo mismo, pero la gramática va a cambiar. Tenemos aquí Brenda una pregunta. tiene una duda. Sí. Hi, Brenda. Hi, teacher. Es que ahí me confundí cuando dice have. Have got. Es que no entiendo cómo es la gramática. Ok. Bueno, no sé si estuviste en la clase donde vimos la diferencia entre have y have got. Sí, pero me quedé con duda, pero como tenía que salir y me estaban hablando aquí en la casa, no logré captar bien el contenido de la clase. Ahorita surgió la duda por la oración. Ok, entonces, bueno, tenemos que conocer que la diferencia entre have y have got, que tienen el mismo significado, va a significar lo mismo tener. Yo tengo un carro, ellos tienen un carro, nosotros tenemos un carro, pero la gramática puede cambiar, especialmente en las oraciones negativas e interrogativas. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver, cuando utilizamos solo have, ellos no tienen un coche. El verbo auxiliar va para volver la oración en negativo, para decir ellos no tienen un coche. Nos va a ayudar el verbo auxiliar do not. They do not have a car. Esto es cuando utilizamos el verbo have. They do not have a car. Cuando utilizamos solo have, tenemos que tener un verbo auxiliar que haga la oración negativa. Entonces aquí vamos a utilizar do not o don't, ¿verdad? La forma corta. Pero si decidimos utilizar have got, que significa lo mismo, solo es otra forma de expresarnos, ahí ya tenemos como un verbo auxiliar que nos está ayudando. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Este have got, este have es el que se va a volver negativo. They haven't. Este es el que se va a volver negativo. Para eso nos va a ayudar este verbo en las oraciones en negativos. They haven't got a car. Ahí ya no vamos a utilizar el verbo do o do not, porque ya con este have got ya tenemos este verbo que hace de auxiliar. Entonces tenemos que tener cuidado de no colocar otro verbo auxiliar, porque ya aquí ya tenemos esto. Entonces son diferentes formas gramaticales que tenemos que ir aprendiendo, que significa lo mismo. Si tú puedes revisar las clases, las grabaciones en Facebook de la clase donde hablamos de la diferencia entre have y have got, porque vimos ahí toda una clase de este tema, para que puedas seguir viendo. Ahí hicimos ejemplos con afirmaciones negativas, interrogativas, con el have y el have got. Entonces ahí vimos las diferentes formas de utilizar esto, las diferencias, la gramática de cada uno de estos. También con las terceras personas en singular, que es has, ¿verdad? Entonces,
Puedes ir a revisar este tema para que te quede ahí todo bastante claro y podamos continuar porque sí es importante que tengamos claro estas estructuras, estas diferencias. Gracias, Miss. Ok. Entonces tenemos ahora las interrogative sentences. Y entonces ahora vamos con las preguntas, oraciones interrogativas. Entonces, as a general rule, we need the auxiliary verb to do to construct question sentences. As in negative sentences, we conjugate the auxiliary verb to do and the main verb goes in the infinitive form. Now you. As a general rule, we need the auxiliary verb to do to construct question sentences. As in negative sentences, we conjugate the auxiliary verb to do and the main verb goes in the infinitive form. Entonces, como regla general, necesitamos el verbo auxiliar to do para construir frases interrogativas. Igual que en las frases negativas, conjugamos el verbo auxiliar to do y el verbo principal va a ir en la forma infinitiva. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que se hacen estas preguntas. Aquí recordemos que con las preguntas el verbo auxiliar pasa al principio de la oración, ¿sí? Lo hemos visto cuando armamos oraciones con el verb to be, que el verbo pasa al principio de la oración. En este caso, nuestro verbo auxiliar to do va a ir al principio de la oración, luego el sujeto, el subject, luego nos sigue el verbo, el verb, y luego el complemento, noun or adjective, nombre o adjetivo. Entonces, por ejemplo, ¿a ella le gusta el helado? Para preguntar, ¿a ella le gusta? Recordemos que para he, she, it es does. Entonces empezamos con este verbo, does, luego el subject, she, luego el verbo principal, like, y luego el complemento, ice cream. Does she like ice cream? Does she like ice cream? Does she like ice cream? ¿A ella le gusta el helado? O, ¿tú vives en Madrid? Do you live in Madrid? Do you live in Madrid? Do you live in Madrid? ¿Vives en Madrid? Entonces, do, verbo auxiliar, you, live, verbo principal, y el complemento. O para preguntar, ¿ellos tienen un coche? Do they have a car? Do they have a car? Do they have a car? Ellos tienen un coche, ¿verdad? También aquí ya está esta estructura. Igual vamos a poner atención con estos verbos, el verb to be y el verbo have got. With the verbs to be and have got. Con los verbos to be, cero estar, y have got, tener. Entonces vamos a ir aquí. Con estos vamos a empezar con el verbo, luego el subject y luego el noun or adjective. Por ejemplo, él está contento. Entonces ahí vamos a utilizar nuestro verbo cero estar, is, en este caso is porque estamos hablando de él. Is he happy? Is he happy? Is he happy? Él está contento. Aquí con el verbo cero estar, este es el verbo que va a ayudarnos en la pregunta, el verbo cero estar. No vamos a utilizar otro verbo auxiliar, no vamos a utilizar do o does. Igual con el verbo have got. Para decir igual la misma pregunta. Ellos tienen un coche, pero queremos utilizar have got. Entonces este verbo have es el que va a empezar la pregunta. Have they got a car? Have they got a car? Have they got a car? Ellos tienen un coche, que ya vimos aquí que significa lo mismo, pero recordemos aquí las diferencias. Este have va a ser como si fuera un verbo auxiliar, entonces se coloca al inicio. Y este sería como el verbo principal. Va, entonces, bueno, nos vamos a quedar por aquí porque ya no nos da chance de continuar. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Les vamos a pedir que enciendan sus cámaras para tomar la segunda asistencia.
También Miss Margarita ya puso aquí una vez más la asistencia por si alguien no llegó a completarla cuando la colocamos antes, entonces ahorita pueden aprovechar. Okay, entonces please turn on your cameras. We're going to take a picture. Gracias a los que ya la están encendiendo. Y Miss Carmen, ¿me ayudas con la segunda página, por favor? Ah, ok. Yes, second, at the count of 1, 2, and 3. Muy bien, ¿la tienes? Sí. Ok, listo. Muy bien, entonces por aquí nos quedamos, sigan repasando, tienen ahí bastantes temas que practicar y nos vemos entonces en la siguiente clase. See you next class. Good afternoon. Good afternoon. Bye. Good afternoon. See you.